Bueno, después del foro que hemos tenido sobre el Calcolítico y por suscripción popular, os vamos a colgar el vídeo muy cortito sobre los millares, concretamente sobre los fortines de los millares y cómo eh, se controlaba el territorio. Un vídeo muy cortito, como os decimos, pero muy interesante que ha producido la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, pues para que tengáis un poco más de información sobre este impresionante yacimiento arqueológico. Vamos a ello, espero que os guste y luego podéis comentar cualquier cosa en el foro. Hace algo más de 5.000 años, en el sureste de la península ibérica, se fundó una ciudad que perduraría cerca de un milenio y que se convertiría tras su abandono en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Europa, los Millares. Las condiciones climáticas de la zona hace 5.000 años eran muy diferentes a las de ahora. Durante la Edad del Cobre, el mar se introducía por el estuario del río Andarax hasta quedar a unos 10 kilómetros de los Millares. El río mantenía un cauce de agua permanente durante todo el año, facilitando la navegación desde el asentamiento a la costa y a las tierras del interior. El paisaje estaba formado por una densa cobertura vegetal, compuesta por bosques de encinas, coscojas, acebuches, jaras, brezos y romeros que ocupaban las faldas de las sierras. Junto al río existía una importante vegetación de ribera integrada por alisos, fresnos, álamos, sauces. El llano de los Millares, que en forma de espolón queda delimitado por sus flancos por la confluencia de la rambla de Huecha con el río Andarax, tiene una superficie aproximada de unas 19 hectáreas, de las cuales la mayor parte, unas 13, corresponde a la necrópolis y las restantes al poblado. El poblado de los Millares posee 3 líneas de muralla concéntricas que cierran y segmentan el asentamiento. Una cuarta fortificación a modo de ciudadela se sitúa en la parte más interna del espolón. En el interior de los recintos se distribuían grupos de cabañas circulares de dimensiones más reducidas en las zonas más externas del poblado, frente a los barrios situados en los recintos centrales y en la ciudadela. Las viviendas presentan adosadas en algunas ocasiones pequeños recintos de planta cuadrangular que pudieron funcionar como almacenes domésticos o rediles para animales. La imponente muralla exterior, construida tras una ampliación del poblado hacia el 3000 a.C., está formada por una sucesión de bastiones y torres que a intervalos regulares se distribuyen por los 400 metros de perímetro de esta. A través de 2 puertas se podía acceder al recinto más externo del poblado. La principal, flanqueada por varios bastiones semicirculares, ofrece diversas refacciones que dificultan el acceso y que culminan con la construcción de una gran barbacana cuyos muros están atravesados por estrechas aspilleras y que permitieron a los defensores dominar visualmente todo el entorno, pudiendo ser usadas como saeteras para disparar flechas. Hacia el sur, la meseta está dominada por varias alineaciones de colinas, en cuyas cotas más prominentes, a ambos lados de la rambla de Huéchar, se asientan los 13 fortines que completan el potente sistema defensivo que controló el asentamiento y su territorio más próximo. 6 de los 13 fortines han sido total o parcialmente excavados y pueden clasificarse en 3 grupos de acuerdo con su complejidad estructural: torres circulares con una barbacana que defiende la puerta de entrada, recintos de tamaño pequeño o medio reforzados con bastiones y fortificaciones más complejas de doble recinto con bastiones y profundos fosos. De todos ellos, el fortín número 1 es el más amplio y complejo. Está situado a 1 kilómetro en línea recta desde la puerta principal del poblado y se eleva 100 metros respecto al llano de los Millares, sobre una colina.
Este fortín está compuesto por 2 fosos externos y 2 murallas reforzadas por bastiones y barbacanas construidas en diferentes momentos. La estructura defensiva más antigua corresponde a la fortificación interior. Se trata de un recinto poligonal flanqueado por 5 bastiones con forma de herradura dispuestos simétricamente a intervalos regulares, mientras que al este se sitúa una torre ovoide que defiende la puerta de entrada. Todos los bastiones están abiertos al recinto por puertas y sus muros estaban perforados por saeteras, que una vez construida la fortificación exterior, se tapan con barro ya que pierden la función defensiva original. El sistema de construcción de los bastiones es el mismo que en el poblado. Un zócalo de piedra de aproximadamente 1 metro de altura sirve de base a un alzado que debió construirse con barro. La parte superior se cubriría con cañizo y barro, sobre vigas de madera, creando una terraza desde la cual se podía defender el recinto. En un momento posterior, se construye el recinto fortificado externo. De planta sensiblemente circular, cierra un espacio interior de unos 30 metros de diámetro. Está formado por una muralla reforzada por bastiones y un profundo foso antepuesto. Un segundo foso más externo y una trinchera que dificulta el acceso al fortín por el este completan las defensas del conjunto. Por último, una pequeña torre externa cubre un ángulo muerto al sudeste sobre la rambla de Wechar. La muralla está flanqueada por 4 bastiones de planta rectangular, emparejados al norte y al sur del recinto. Otros 2 bastiones, situados al este y al oeste, cumplen funciones de barbacana al defender puertas laterales de acceso al recinto, creando un complejo sistema de entrada en recodo. Los cuerpos salientes de los bastiones y barbacanas segmentan y delimitan los tramos de un profundo foso abierto en la roca virgen, con al menos 4 metros de profundidad, cuyo frente exterior queda protegido por un pequeño muro de mampostería. El acceso al fortín se tuvo que realizar mediante pasarelas de madera que salvaban el foso y se situaban junto a las puertas de las barbacanas. Durante esta segunda fase de construcción, el recinto interior se modifica sustancialmente, tapando con barro las aspilleras de los bastiones y utilizando estos como zonas de residencia, encontrándonos en su interior con hogares para el fuego, molletes para la molienda, recintos de piedras hincadas y bancos. En el espacio situado entre los 2 recintos amurallados se localizan 2 grupos de cabañas. El situado en el cuadrante noreste está compuesto por 2 cabañas de planta oval, la primera de las cuales se ha excavado sistemáticamente ofreciendo en su interior los elementos típicos de una vivienda y, lo que es más interesante, multitud de restos producidos por las actividades de un taller para la manufactura de las puntas de flecha, pudiéndose reconstruir los lugares que se utilizaron para dicho trabajo. Entre ambos grupos de cabañas existe una zona dedicada al almacenamiento con una concentración de grandes vasijas fragmentadas. Este lugar estaría protegido con una cubierta de madera y ramas. En el cuadrante sureste existe una zona en la que se han encontrado grandes molinos de piedra depositados sobre plataformas de mampostería, varios hornos y 2 zonas pavimentadas con guijarros. Este espacio se pudo dedicar a la molienda de cereal, sobre todo de cebada, según los restos de grano localizados, y quizás al procesamiento de la sal, según se desprende del estudio químico de los sedimentos. Por último, hay que señalar que cerca de la entrada principal existe una gran fosa rodeada por un murete de mampostería y adosada al exterior de la fortificación interna, que debe interpretarse como una cisterna para el almacenamiento de agua. Es muy posible que los grupos de personas que ocuparon el fortín estuviesen integrados por adultos varones junto a algunos jóvenes y no necesariamente fuesen grupos familiares completos. Varias son las funciones que pudo tener el fortín. Estratégica y militar, ya que se trata de una fortificación de gran complejidad, con murallas, bastiones y profundos fosos, y que además forma junto a los demás fortines 2 líneas defensivas paralelas que protegen la entrada al poblado y controlan de manera especial las zonas de producción de los millares, campos agrícolas y abastecimiento de agua.
ejerciendo una gran presión sobre las áreas de desplazamiento de las comunidades megalíticas del entorno. Actividad productiva, al menos en su segunda fase, desarrollándose en su interior actividades de molienda y de almacenaje de cereal que, por su envergadura, superan las necesidades del reducido grupo de personas que permanecían en el fortín. Por otro lado, el aprendizaje de los jóvenes en la talla de puntas de flecha pudo realizarse en varios lugares del fortín, convirtiendo a este en un verdadero lugar de iniciación en diversas actividades masculinas. Asimismo, la aparición de numerosos ídolos antropomorfos ovulados en hueso y piedra lleva a pensar en el marcado carácter simbólico de estos recintos, donde se pudieron realizar actividades ceremoniales de carácter doméstico. Alrededor del 2200 a.C. se producirá el abandono de los millares, tras una serie de sucesos catastróficos, conflictos y desastres naturales, reflejados en los incendios generalizados de los fortines y en el fuerte deterioro de las fortificaciones. Bueno, ya habéis visto cómo este vídeo ayuda a entender mucho mejor, gracias a estas recreaciones, el yacimiento arqueológico de los Millares y sus fortines asociados, y además nos aporta mucha más información sobre los elementos defensivos que tenía este poblado y los fortines también asociados. Todo ello nos da una mayor dimensión para comprender la más que probable conflictividad social que había en este periodo. Bueno, lo dicho, cualquier duda o pregunta relacionada con este tema, nos vemos en el foro. Hasta luego.